Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. El tema de esta mañana es: por la fe Isaac cree en la provisión de Dios. Vamos a ponernos en las manos del Señor para meditar en la palabra de Dios en esta mañana. Bendito Dios, te damos gracias por tu gran amor y tu gran fidelidad, Señor. Sé con nosotros. Guárdanos y protéjanos, Señor, en este momento. Sobre todo, ayúdanos a meditar en tu palabra, a confiar plenamente en ti y, Señor, a reconocer que solamente en ti hay refugio y solamente en ti hay esperanza, Señor. La gloria, la honra y la alabanza es para ti. Bendito Dios, muchas gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Abraham recibió la promesa que tendría una descendencia en multitud. Génesis 22:17 dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y murió Abraham sin haber visto hecho realidad esas promesas. Y llegamos al tiempo en que Isaac está en su época viviendo. Pasa lo mismo, él recibe también esta misma promesa, él recibe también esta misma palabra que tendría una descendencia. Y también pasó lo mismo con él. Murió sin haber visto, murió sin haber disfrutado de esa promesa. Pero dice el escritor de Hebreos capítulo 11, verso 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El escritor nos recuerda aquí que ellos murieron realmente confiados en la promesa del Señor, como si ya los estuvieran viendo, como si ya estuviera cerca en ellos, y lo disfrutaban. Aunque no lo recibieron, disfrutaban saber que ya estaba cerca esa promesa. ¿Qué promesa nos ha hecho el Señor a nosotros? ¿Y ya está esa promesa en nuestras vidas o estamos esperando? ¿Y cómo es nuestra actitud mientras esperamos esas promesas? ¿Cuál es nuestra reacción mientras llega esas promesas en nuestras vidas? Vemos en Hebreos capítulo 11, verso 20, que es nuestro texto de la meditación de esta mañana. Dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Lo sorprendente de este pasaje que hemos leído es la confianza de Isaac, es la esperanza de Isaac sobre las cosas venideras. Él bendijo a sus hijos con cosas venideras. Si me pueden acompañar, por favor, en Génesis capítulo 27, ahí están las bendiciones que pronunció Isaac a sus hijos. Génesis 27, vamos a empezar a leer del verso 27. Hay una parte del verso 27 que vamos a dejar ahí unas cuantas palabras. Vamos a empezar donde dice: Isaac dijo, es la bendición de Isaac a Jacob: miren, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. Que el Dios te dé mucho rocío del cielo, campos fértiles y abundancia de cosecha y vinos. Que pueblos te sirvan y naciones se inclinen ante ti. Que tú gobiernes sobre tus hermanos y los hijos de tu mamá se arrodillan ante ti. Que quienes te maldigan sean malditos y quienes te bendigan sean benditos. Y pasamos a Génesis
27 del verso 39 y 40. Es la bendición que pronuncia Isaac a Esaú. Entonces Isaac le dijo: no vivirás en buenas tierras y no recibirás mucha lluvia. Tendrás que pelear para vivir y serás esclavo de tu hermano, pero cuando estés listo, te separarás de su control. Ahora quiero que notemos algunos puntos importantes de la bendición de estos dos hijos. La Biblia dice en Génesis 25, Génesis capítulo 25, el verso 28, dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Es por eso que Isaac cuando quiere bendecir a sus hijos, llama a Esaú, no llama a Jacob, aunque el que recibió la primera bendición fue Jacob y no Esaú. Dice Génesis 27 del 1 al 4, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: y aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Esto fue la reacción de Isaac para con Esaú. Pero hay otra escena, surge una escena aparte de Isaac, surge la escena de Rebeca. Y lo vamos a encontrar esta escena en Génesis 25 del 5 al 10. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Esta fue las 2 reacciones, 2 cosas diferentes, 2 gustos quizás, 2 deseos, podemos llamarle así: el deseo de Isaac para con Esaú y el deseo de Rebeca para con Jacob. Si leemos toda la historia, nos daremos cuenta que Isaac termina bendiciendo a Jacob y no a Esaú. Y surge a partir de esto, cuando Isaac bendice a Jacob, surge un pleito familiar, surge un disgusto familiar, surge una división familiar, a tal grado que Jacob tiene que huir de su lugar, de su tierra, porque con su hermano empieza una enemistad, una situación fuerte, una situación difícil. Esaú, si recordamos también, había ya tenido un trato con su hermano de haber vendido su primogenitura con su hermano. Entonces, pero ahí no hubo problema, sino el problema fue cuando reciben la bendición. Empieza a surgir las situaciones difíciles. Y de estos puntos podemos decir muchas cosas, podemos analizar muchas cosas, por qué se dieron estas cosas, pero no es el punto de nuestro estudio en esta mañana. El punto de nuestro estudio es cómo Isaac confía y cómo Isaac bendice a sus hijos sobre cosas
que aún van a venir, sobre cosas futuras, sobre cosas venideras. El testimonio de Isaac bendiciendo a Jacob con las palabras de que pueblos te sirvan y naciones se inclinen ante ti, que tú gobiernes sobre tus hermanos y los hijos de tu mamá se arrodillen ante ti. Ahora, podemos preguntarnos, ¿por qué Isaac termina bendiciendo a Jacob? ¿O por qué Rebeca y Jacob hicieron? Recordemos que Jacob, el significado de su nombre, algunos le dan el significado como el usurpador, alguien que engaña, alguien que ocupa ese lugar. Pero si meditamos bien la palabra del Señor, si analizamos bien la palabra del Señor, hay algo interesante que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y quisiera que le diéramos lectura la palabra del Señor en Génesis capítulo 25 para que veamos lo interesante de esto. Y que tengamos la respuesta de por qué terminó siendo bendecido Jacob primero. Génesis 25 del verso 19 al 23. Dice la palabra del Señor, si están conmigo, vamos a darle la lectura. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. No sé si llegaron a ver por qué Isaac terminó bendiciendo primero a Jacob. Porque desde un principio había sido la voluntad de Dios. El mayor servirá al menor. Y según la política social en el tiempo de Isaac, es que tendría que ser bendecido el primogénito, el mayor. Pero cuando Dios quiere cumplir su voluntad, podemos pensar muchas cosas nosotros, podemos buscar muchas otras formas de hacer las cosas, pero cuando Dios quiere que se cumpla algo, se va a cumplir lo que Dios quiere, porque eso es la voluntad de Dios. Isaac probablemente quería en algún momento ignorar o no tomar en cuenta la voluntad de Dios. Y es por eso que empieza a surgir estas complicaciones en la vida de su familia. Podemos pensar también, sacar una conclusión que probablemente sabía que tenía que bendecir a Jacob, pero pues, estaba un poco renuente en obedecer a Dios. Cuando llegó el tiempo de bendecir, Isaac llama a Esaú. Podemos decir que haya pensado, voy a ignorar, yo voy a bendecir como quiera a Esaú. Pero recuerden que el hombre no puede ir en contra de la voluntad de Dios. No puede hacer cosas si Dios no lo permite. Si Dios no está en control, si Dios no está permitiendo que suceda algo, no va a suceder. Y por eso,
Hablando de la bendición, el apóstol Pablo nos ayuda a explicar por qué las promesas recibe Jacob. Primero, Romanos capítulo 9, verso 10 al verso 16, nos da la explicación el apóstol Pablo ahí también. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 9, verso 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, tomando el mismo texto que ya leímos. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, hablando de las promesas, el que recibe la promesa, el que recibe la bendición, fue Jacob y no Esaú primero. Algo que quisiera compartir también es que la palabra aborrecer aquí no significa o no implica una reprobación, una condenación, porque Romanos capítulo 9 está hablando acerca de las promesas, específicamente en este texto donde estamos, está hablando de las promesas y podemos concluir que está hablando, lo que está diciendo Pablo, está diciendo que Esaú se colocó en segundo lugar. Es decir, se estaba cumpliendo los propósitos de Dios. La enseñanza del apóstol en este pasaje no está vinculada totalmente acerca de la salvación, sino de las promesas de Dios. Hoy en nuestros días, amados hermanos, mucha gente vive confiado en el presente, es decir, en el hoy, o en su presente, mejor dicho. Vive confiado en su presente. ¿Cómo vive confiado? Porque quizás tiene mucha fama y pareciera que esa fama nunca se va a acabar, nunca va a caer. Otros viven confiados en el dinero, pues quizás tiene sus ahorros, tiene sus millones por allí guardados y está confiado en eso. Y tal parece que no le va a pasar nada, no le va a suceder nada. Otros están confiados en la belleza, se sienten pues quizás superiores a todos los demás y pareciera que la belleza nunca se va a acabar. O están también confiados en el poder, o están confiados en las propiedades. Quizás tienen muchas propiedades y confiados en eso y no les interesa el futuro, ya no piensan en el futuro, ellos están pensando nada más en el presente, a disfrutar, a vivir. Y alguien decía, no hay que preocuparse por el futuro, hay que pensar en lo presente, vivir lo presente. Algo tiene de verdad eso, pero no es en su totalidad tan cierto. Y otros quizás no lo tienen en el presente no tienen fama, no tienen dinero, no tienen quizás poder, no tienen propiedades, quizás también no tienen belleza, pero están soñando en el futuro. Están empezando ahorita a hacer muchas cosas y su pensamiento es para que yo esté seguro en un futuro, para que yo esté bien en un futuro. Y empieza a mirar, empieza a buscar las cosas del futuro. Pero la pregunta es, ¿dónde cree que está Dios en esta vida presente del hombre o en la vida futura del hombre, pensando en fama, en poder, en dinero, en belleza? Pensando en esto, ¿dónde está Dios ahí en medio de ellos? Lamentablemente no está Dios. Y a esto el Señor, a esto Jesucristo le llama un afán. Tener afán sobre este mundo sin ponernos en las manos de Dios es algo que al final terminaremos sufriendo o terminaremos viviendo sin ningún sentido. Y Jesús lo explica
con una parábola. Y me gustaría también que me acompañaran en Lucas capítulo 12. Lucas 12, vamos a darle lectura del verso 16 hasta el verso 21. Dice así la palabra del Señor en Lucas capítulo 12, verso 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El sentido de la vida de cada uno de nosotros no se mide por lo que soy, o cómo soy, o lo que tengo, o lo que no tengo. Para la vida de cada creyente, la vida de un creyente tiene que medir conforme a la relación que tiene con Dios. Esto, hermanos, no queremos decir que quizás tener fama, tener dinero, tener alguna propiedad o propiedades sea malo, o que sea pecado, o que eso te va a llevar al infierno. No. Lo que sí es malo es poner el corazón allí en sus cosas, en las cosas materiales, y dejar a Dios en segundo lugar. Pensar que todo lo que tienes, eso te va a ayudar a salir adelante, sin tomar en cuenta a Dios en su vida. Es por eso que en esta mañana yo lo invito a confiar en Dios. No importa lo que usted tenga, o no importa lo que usted no tenga. Confía en el Señor. Isaac confió en la promesa de Dios de que sus hijos recibirían las bendiciones, no en el tiempo presente, sino en el tiempo futuro, recibirían las bendiciones que él había pronunciado. Usted y yo debemos de confiar en las promesas de Dios en todo momento. Debemos de confiar en las promesas del Señor en todo instante, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles. ¿Recuerdan, amados hermanos, qué le dijo Dios a Moisés cuando el pueblo de Israel estaban enfrente del Mar Rojo y el pueblo de egipcio venían detrás de ellos? Di a los hijos de Israel que marchen. Para nuestra lógica humana, para nuestra lógica en ciencia y en tecnología, como que es algo que no funciona, es ilógico. ¿Cómo voy a decirle al pueblo que continúen si está el mar? ¿Cómo van a pasar? Pero cuando Dios dice, di a los hijos de Israel que continúen, que marchen, es porque Él tiene un propósito siempre. Y es por eso que Pablo le escribe a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 6, verso 8. Una palabra que me conforta y que me ayuda a ver la realidad en la vida de un creyente. 1 Timoteo capítulo 6, verso 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Un principio en la vida del creyente, el que confía plenamente en Dios, un principio de la vida de un creyente, el que confía plenamente en Dios, es nunca quejarse a pesar de las circunstancias.
Podremos decir, pero es que hermano, es que esto está muy difícil. Pero un creyente que confía plenamente en Dios nunca se queja, porque sabe que de una y otra manera recibirá las bendiciones de Dios. Por eso usted que confía en el Señor, ¿me podrá decir que sí ve la mano de Dios en su vida? Que sí ve las bendiciones de Dios en su vida. Aún en momento de situación difícil está el Señor allí en su vida. Pablo le dice a los de Filipos, Filipenses 4, versos 19 y 20. Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Hoy quiero terminar con esto recordando y diciendo, porque quizás ya lo hemos repetido en algunas veces, estamos en un momento de situación difícil. Ahorita nuestra sociedad vive una situación difícil en muchos aspectos de la vida. Sobre todo podemos pensar en primer lugar situaciones difíciles en cuanto a aspecto laboral. Muchos quizás de nuestros hermanos, muchos quizás de nuestra familia, ha visto difícil la situación en este momento. Pero la palabra de Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Si confiamos plenamente en el Señor, el tiempo del Señor se cumplirá. El tiempo del Señor llegará. Jamás el Señor nos va a dejar. Dios está ahí con nosotros. Mientras tanto, estemos contentos con lo que el Señor nos ha dado. Mi pregunta a usted, ¿qué le ha dado el Señor en esta mañana? ¿Qué le ha dado el Señor en su vida hoy, en este mismo instante? Pues yo pienso que le ha dado su familia, le ha dado vida, le ha dado bendiciones y muchas bendiciones. ¿Por qué no agradecerle? ¿Por qué no estar contento? Que lo que va a venir el Señor cumplirá su propósito. El Señor suplirá lo que falta en nosotros y nos bendecirá. Confiemos en eso, creamos en el Señor, pidamos a Él que Él nos guíe, que Él nos dirija, amados hermanos. Pongamos nuestra esperanza en Dios mismo. No pongamos la mirada en lo que va a venir, en las cosas materiales. Hablando, hermanos, de cosas materiales, de economía, todo eso, hermanos, son perecederos. No funcionan muchas veces para ayudarnos. Y es más, ni siquiera tienen valor, ni siquiera puede funcionar para que nos dé una salvación y podamos llegar delante de nuestro Dios Padre. Solamente confiando en Jesucristo es como vamos a ser salvos y es como vamos a recibir las promesas y las bendiciones que el Señor nos ha dado. Por la fe, Isaac cree en la provisión de Dios. ¿Usted cree en la provisión de Dios? ¿Usted cree en las bendiciones de Dios? Si usted ya lo ha visto, yo sé que usted dice, sí, hermano, lo creo. Si usted no lo ha visto, si no ha visto las bendiciones de Dios en su vida, pídale a Él. Confía en Él. Él no le va a fallar. Él está con usted. Dios no es como yo. Yo le puedo prometer a usted, hermano, voy a estar con usted en todo momento, en todo instante. Pero, pues quizás cuando más me necesite yo no esté. Pero el que va a estar siempre ahí a su lado es Dios mismo, protegiéndolo, guiándolo,
en todo momento. Así que lo invito allí en donde está, que le diga al Señor, Señor, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a confiar en tus promesas, a saber que todo estará bien. Aunque todos los alrededor nuestro estén diciendo que esto va a estar difícil, esto va a estar complicado, esto va a derrumbarse, la economía, va a pasar esto y lo aquello, que no esté nuestra mente allí, que nuestra mente esté firme en el Señor. Y el Señor jamás nos desamparará. Vamos a orar. Bendito Dios, alabamos y glorificamos tu santo y precioso nombre. Muchas gracias por la gran bendición que has dado en nuestras vidas, Señor. Gracias por la fortaleza que nos das en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu provisión, a confiar en tu voluntad, a entregar nuestras vidas delante de ti, a refugiarnos en tu amor, a refugiarnos en tu presencia. Permítanos, Dios, confiar plenamente en ti. Permítanos, Padre, acercarnos con una esperanza segura delante de ti. Permita que mis hermanos, permita que nuestros vecinos, nuestros amigos, Señor, puedan confiar en ti, puedan acercarse a ti y que puedan recibir, Señor, primeramente la bendición de la salvación y después puedan recibir las promesas de bienestar sobre la tierra y después, estando en tu presencia, disfrutar y seguir disfrutando esa bendición, Señor. Glorifícate grandemente, obra grandemente en la vida de cada uno de tus hijos. Aquellos que estén pasando alguna situación difícil, Señor, que pongan su confianza y su esperanza en ti. Bendito Dios. Y aquellos que nos has mostrado, Señor, tus bendiciones, permítanos ser agradecidos, Señor, en todo momento. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.